Buenas noches, familia MIPIS. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros reunidos en esta plataforma poderosa, esta plataforma con la familia MIPIS. Seguidamente, le doy el pase a la profeta y pastora Jenny Almarza, que será la encargada de traer el mensaje en este tiempo. Adelante, hermana. Amén, amén. Buenas noches, bendiciones para todas. Habemos puras mujeres conectadas en esta noche, mujeres al poder, gloria a Dios. Saludos, bendiciones, familia Mipis. El eterno y buen Dios continúe bendiciendo grandemente sus vidas. Amén. Y bueno, es un honor el poder estar con ustedes nuevamente acá en esta impartición del mensaje poderoso. Vamos a estar nosotros compartiendo en esta noche un mensaje que el Señor me entregó hace algunos días atrás y fue denominado hipoacusia espiritual, ¿no? Y usted podrá estarse preguntando, ¿qué es eso de hipoacusia? ¿No? Y para eso estamos acá, para definir lo que es y cómo afecta a nosotros como hijos de Dios este mal a nivel espiritual. Amén. La palabra está en Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante, y vamos a estar dando lectura al verso 29 cuando Jesús habló acerca de ese primer mandamiento. Dice la escritura en Marcos 12:29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y allí continúa la escritura que Jesús hablaba y le decía a los discípulos acerca del primer mandamiento. Y podemos nosotros comprender al trazo de esta palabra que lo principal y lo más importante es el poder oír. La palabra oye Israel viene del original hebreo Shema Israel, del manuscrito original que significa Shema, que es mucho más allá de oír, es escuchar, escuchar atentamente la voz del Padre, escuchar atentamente la instrucción. Lo que quiero compartir con ustedes en esta noche y para los que van a escuchar el mensaje en diferido también, vaya la acotación de lo que es o lo que significa como tal la palabra hipoacusia. Significa sencillamente sordera. Es lo que se traduce como sordera. Y es aquella pérdida parcial o total de la capacidad auditiva. Es aquella incapacidad que refiere para nosotros poder oír de un oído o de ambos oídos. Esta incapacidad entorpece la comprensión de la comunicación y dificulta, por ende, la comunicación entre las personas. Entonces, cuando hay este tipo de condición en alguien, esto lleva a otra condición, es decir, una condición lleva a otra. Aquella persona que tiene esta discapacidad o esta incapacidad para oír porque padece hipoacusia, que se traduce como sordera, eso puede llevarnos a muchas cosas, a muchas situaciones que van entrelazadas entre sí. Esto nos puede llevar a nosotros a tener dificultad para comunicarnos, puede también llevarnos a nosotros a desarrollarnos efectivamente. Cuando hablamos de los niños muchas veces no se desarrollan cuando tienen esta dificultad en lo natural, pues médicamente no se desarrollan porque no tienen ese desarrollo cognitivo y no pueden verbalizar, no pueden desarrollarse a nivel de lenguaje y socializar con el entorno. Este padecimiento en lo natural, en lo físico, produce muchos otros síntomas como desequilibrio, como vértigo, como inestabilidad, porque hay una afección en un oído. Al afectarse los oídos, pues la persona pierde el equilibrio, no tiene estabilidad, se marea, se va de un lado a otro. Entonces, también puede ocasionarse zumbidos en los oídos, que médicamente es llamado tinnitus, que es aquella sensación de tener los oídos tapados, así como cuando vamos a una piscina o una playa que se nos mete agua en los oídos y se nos tapan y la sensación es bastante molesta, ¿no? Entonces,
esto nos produce molestia y nos produce esfuerzo incluso para oír. Todas estas cosas ocurren cuando hay este tipo de condición en una persona con dificultad para oír. Escuche bien, todo esto ocurre en una persona con una condición para oír, que tenga una dificultad para oír. Pero esto no está muy lejos de lo espiritual para nosotros. Los hijos de Dios podemos estar incursos o estar metidos dentro de este mover de la sordera espiritual de alguna manera. Jesús, nuestro Mesías, nuestro Maestro, nos da como una orden principal. El primer mandamiento es: oye Israel, oye pueblo de Dios. Nosotros a veces como hijos de Dios padecemos de sordera espiritual y Dios nos habla de una y de otra manera y nosotros estamos con alguna dificultad para escuchar la voz del Padre. Esto acarrea para nosotros muchas consecuencias. Evidentemente, perdón, disculpen, evidentemente esto produce para nosotros como hijos de Dios muchas situaciones espirituales que se traducen en problemas evidentemente naturales, porque todo comienza en lo espiritual, se gesta y se manifiesta en lo terrenal. Entonces, hay diferentes tipos de hipoacusia, hay diferentes rangos, por llamarlos de alguna manera. Hay una hipoacusia leve, hay una hipoacusia moderada, hay una hipoacusia severa, de acuerdo a los grados de decibeles que el aparatico que lo marca lo indica. La hipoacusia leve, la sordera leve, se escuchan unas cosas y otras no. Y a veces decimos nosotros, no, que X persona escucha lo que le conviene, escucha lo que le conviene, ¿no? Y bueno, es esa dificultad para escuchar claramente la voz o la instrucción en este caso. Esta, en lo natural, es aquella dificultad que no se escuchan algunas consonantes. Entonces, una persona puede estar escuchando susurros, pero no distingue lo que se está hablando claramente. La hipoacusia moderada es aquella que ya va subiendo de grado y podemos decir que es aquella que no se escucha completo el mensaje, sino que se pierde la información. Algunos de nosotros hemos trabajado con dinámica y hay una dinámica que se llama el teléfono roto. Decimos una cosa acá y termina siendo otra al final, ¿no? Creo que todos nosotros hemos trabajado con esa dinámica algún día y realmente vemos nosotros comúnmente en nuestras comunidades de fe o en nuestras comunidades cristianas que es gente que tiene realmente hipoacusia espiritual de tipo moderado. El líder, el pastor, el profeta, el apóstol, el maestro dice algo y la persona entiende otra cosa completamente diferente. Entonces podemos calificar que esa persona está padeciendo de hipoacusia espiritual moderada. Porque, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo y de manera eh, chistosa, ¿no? El pastor o el líder o la persona que esté al frente hace un comentario así como que, no sé, Amos, Amos 3:8 dice que el león ruge y quién no temerá y se habla el Señor, Jehová quien no profetizará, ¿no? Dice la palabra en Amos capítulo 3:8. Pero el que tiene hipoacusia espiritual, entonces entiende que el pastor dijo, vamos, vamos, que viene un león que ruge y nos matará y que hay un Señor que lo martillará. Eso se traduce a que la persona escucha completamente distorsionado lo que el otro está hablando. Y eso está muy, muy hoy en día dentro de el mismo cuerpo de Cristo acá en la tierra. Hay mucho de esto, hay mucha distorsión del mensaje. Eh, Uno habla algo y la persona pues entiende otra cosa, precisamente porque no hay un atento de escuchar la voz clara de aquel que lo está diciendo como instrucción y mucho menos o difícilmente podrá escuchar atentamente la voz del Padre. Entonces, si no escuchamos la voz que tenemos al frente, con dificultad vamos a poder entonces escuchar la voz del Eterno para una instrucción en nuestras vidas. Hay una información
tergiversada. Hay alguien que escucha o alguien que no escucha, mejor dicho, que oye, y así como oye, conforme a lo que oye, repite distorsionado y se crea el caos. De eso hoy día estamos viendo mucho, repito, en las comunidades, porque no se está escuchando atentamente la voz del Señor a través de su liderazgo acá en la tierra. Entonces, nosotros necesitamos ser libres, como le coloqué el título a este tema, ser libres de toda hipoacusia espiritual, porque esto es un mal que está quejando al pueblo de Dios en este tiempo. Es un mal que está aquejando a la gente que tiene propósito, pero por no escuchar atentamente la instrucción, por no escuchar atentamente la voz de Dios a través de sus líderes, hay una distorsión del mensaje y hay entonces evidentemente un caos que se ocasiona por no entender o por no escuchar la voz de Dios. Es muy importante que nosotros en este tiempo, amado del Señor, podamos comprender que Dios sigue hablando, que Dios habla de muchas maneras, que nuestro Padre amoroso quiere el bienestar para cada uno de nosotros, pero que nosotros necesitamos realmente escuchar atentamente su voz y puede hablarnos a través de la propia palabra y muchas veces no entendemos, pero puede también hablarnos a través de un líder, pero puede también hablarnos a través de un niño, pero puede también hablarnos a través de cualquier persona. Dios puede hablarnos de acuerdo a la necesidad que nosotros estemos enfrentando. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer para ser libres de este mal que en muchas comunidades está quejando y que Jesús mandó como primer plano el oír atentamente a Dios, amarle, por supuesto, a Él y también a nuestro prójimo, ¿no? Como segundo mandamiento. Nosotros necesitamos soltar los argumentos, soltar los preconceptos, los prejuicios y poder atender a la voz del Padre, claramente podamos escuchar qué es lo que Él nos quiere decir sin transgiversar ningún concepto que Él nos quiera dar para una situación específica. Amén. Entonces, ¿qué hacer si me estoy enfrentando a algún síntoma de esto? ¿Qué debo hacer? Sencillo, debemos ir a la fuente. Sencillo, debemos ir a la fuente, ir a Él, conectarnos a Él. Porque muchas veces la sordera viene por estar desconectado. Muchas veces la sordera viene porque escuchamos más el ruido que el sonido. Y sabe que sonido y ruido no es lo mismo. Sonido podemos nosotros traducirlo a que viene del cielo, a que viene de parte de Dios esa instrucción, ese mensaje que viene a nuestras vidas y el ruido es aquello que nos rodea. Entonces muchas veces nosotros estamos más atentos del ruido, es decir, de aquello que nos rodea, y no estamos atentamente escuchando el sonido del cielo. He allí un problema que nosotros necesitamos solventar y la solución está y estará siempre en nuestro amado Mesías, en el Señor. Amén. Debemos estar conectados para poder ser libre de esto, como en lo natural hay un tratamiento médico, en lo espiritual hay un tratamiento médico. En lo natural puede haber, para detectar este tipo de problema y tratamiento, hay un aparatico que se llama, ahora mismo no recuerdo, creo que es timpanometría. Ella revisa el tímpano y hay aire que se introduce al oído y entonces produce el destapar, ¿no? El aire es el rúa, es el viento, es el Espíritu de Dios que entra a nuestras vidas para vivificar y dar vida a lo que, donde había muerte. Entonces nosotros necesitamos realmente experimentar que el Espíritu Santo entre en nosotros, nos dé vida, podamos estar conectados a la fuente y podamos realmente que ese dispositivo, como en lo natural, que envía aire y sonido al oído, puede enviar a nuestro oído espiritual un sonido del cielo, un aire, el Espíritu Santo entre y pueda aclarar la visión para que nosotros podamos caminar
bajo los preceptos y bajo la instrucción que Él quiere para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y la sordera espiritual viene precisamente por eso, porque no queremos escuchar atentamente la voz de Dios y queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero eso no está correcto, porque ocurre como en lo natural ese tapón de cera, ese, esa obstrucción en el oído se produce también es por eso, por no tener esa comunión con el Señor. Amén. Nosotros tenemos una solución y la solución está en el Señor. Repito, está en la intimidad con Él. Hay un pasaje en Marcos capítulo 7, verso 31 al 37, cuando Jesús sana a ese hombre que estaba en Decápolis, en esa región. Este hombre tenía sordera y tenía esa dificultad, pero el Señor lo lleva a un lugar apartado. La solución para la hipoacusia espiritual es apartarse con Él. Jesús llevó a este hombre a un lugar apartado y en aquel lugar apartado usó un método. El diagnóstico fue la sordera. Hay un método que Jesús empleó y es la saliva y que untó y la colocó. Y luego ordenó a través de una palabra llamada éfata que se abriera. Y los oídos de este hombre se abrieron y el lenguaje comenzó a verbalizar. Cuando hay gente que tiene problemas en los oídos, una condición lleva a la otra, dije. Entonces va a tener problemas para comunicarse, va a tener problemas para relacionarse, va a tener problemas para sociabilizar, porque hay un problema de Matrix y es la sordera, el problema de oído. Entonces Jesús, en Marcos 7, 31 al 37, narra la historia que ocurrió el éfata para este hombre. Ocurrió el éfata y nosotros necesitamos experimentar este éfata en nuestras vidas en algunas áreas. Jesús está presto para hacerlo con el método que Él lo quiera hacer, no con el método nuestro, no con el método humano, sino con el método que Él lo quiera hacer. Y hay una orden del cielo para abrirse. Y yo quiero dejarte con esta palabra, que permitas que el cielo, a través de nuestro amado Jesús, venga a traer apertura a todo lo que estaba cerrado, a todo aquello que estaba obstaculizando el fluir del Espíritu de Dios en tu vida. Que todo aquel que por un momento haya padecido insensibilidad a la palabra de Dios para escuchar, porque la solución está en Jesús, pero Deuteronomio capítulo 28 nos dice la fórmula que yo la llamé triple fórmula, ¿no? Yo la llamé así porque, perdón, hay una fórmula en Deuteronomio capítulo 28 que es oír, ya le comunico, oír atentamente, guardar y poner por obra, que es accionar. Entonces, la solución está en Jesús, en oír atentamente su voz, en guardar lo que Él ha preceptuado en su palabra y en ponerla por obra. Porque muchas veces nosotros oímos, pero no hacemos nada. Y se nos está dando una instrucción y nosotros no hacemos nada. Entonces, precisamente por eso que no ocurre nada, porque la instrucción está para guardarla y para ponerla por obra. Como dice Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces hay una fórmula que está contenida en Deuteronomio 28 y es oír, guardar y accionar. Oír, guardar y accionar. No ocurrirá nada en nuestras vidas si oímos solamente y no hacemos nada. Guardar viene del verbo shamar, que es defender. Defender la fe, defender lo que tú has creído, defender lo que Dios te ha hablado en algún momento determinado. Si tú no lo defiendes y tú no accionas en lo que el Señor te ha hablado, entonces nada va a ocurrir. El problema no está en Dios. El problema muchas veces está en nosotros, que no accionamos lo que Él nos ha declarado en su palabra. Entonces, realmente necesitamos
en este tiempo, amado del Señor, oír atentamente la voz de Dios. ¿Y cómo la oímos? Ya dije, a través de su palabra, a través de una instrucción, a través de un líder o a través de cualquier cosa, persona, instrumento. En el Antiguo Testamento vemos como a los profetas Dios le hablaba por símbolos, por sueños, y no deja de ser diferente para nosotros en este tiempo. Así que necesitamos realmente escuchar, escuchar y poner por obra lo que Él nos está hablando. Soltar la pasividad. Hay mucho pueblo de Dios que se encuentra incurso en pasividad. Dios está trayendo un despertar para este tiempo, amada iglesia. Dios está trayendo un despertar para este tiempo, amado pueblo de Dios. Él está trayendo un despertar porque se hace necesario que la iglesia del Señor en este tiempo despierte, que la iglesia de Dios en este tiempo pueda experimentar sus grandezas. Hay personas que están en esta noche conectadas, tenemos 11 participantes y hay alguien que está orando y esperando un milagro, esperando un milagro. Y ese milagro va a ocurrir porque Dios lo ha declarado. En tiempos de crisis, la manifestación del Eterno se hace visible. Solamente podremos ver la manifestación del Señor en nuestras vidas en un momento de crisis. ¿Cómo saber que Dios sana si no hay una enfermedad? ¿Cómo saber que Dios provee si no hay un momento de escasez en nuestras vidas? ¿Cómo saber que Dios hace algo a favor de nosotros si antes no lo necesitamos? Entonces, antes de que ocurra el milagro, Dios está probando nuestra fe, pero Dios también está queriendo hacerlo de manera inusual, queriendo hacerlo de manera eh, inusual, o sea, poco común, no común, porque a veces nosotros esperamos la operación de Dios de una manera y resulta que no es de esa manera como la estamos esperando, sino a la manera de Dios, como Él lo quiere hacer. Recordamos el pasaje allá en las bodas de Caná cuando se acabó, recuerda ese pasaje cuando se acabó el vino y vino la madre de Jesús e intervino y llamó a Jesús y Jesús le dijo, mujer, ¿qué quieres conmigo? No ha llegado mi hora. Entonces, habían unas tinajas porque anteriormente las bodas duraban días, ¿sí? Dice la historia que las bodas duraban días. Entonces, esos días había un preparativo de, ellos hacían sus rituales y habían unas tinajas con agua para los rituales que ellos hacían, pero Jesús tomó esas tinajas que no eran del vino y las transformó en vino. Escuche bien, el milagro ocurrió de unas tinajas que no estaban destinadas para lo que era. Esa agua que estaba en esas tinajas no eran las tinajas del vino, pero Jesús entró en escena y tomó lo inusual, lo que no era, para convertirlo en lo que era. Hay alguien que va a experimentar un milagro que está ahora mismo, un milagro de manera inusual, un milagro de manera inusual. No es como tú lo estás esperando. Va a ocurrir con una intervención del Señor de manera inusual, de manera poco común. Va a ocurrir porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Si lo que Él ha hablado para ti, Él lo va a hacer. Pero es importante que escuches atentamente la voz de Dios. Y Dios está diciéndote en esta noche que Él lo va a hacer otra vez. Él lo hará de nuevo. Amén. Entonces, yo quiero animarte a través de esta palabra en esta noche a que puedas creer, aferrarte a la instrucción, a la palabra que Dios te ha dado, escuchar esa instrucción sin distracción de ruido que te pueda estar rodeando. Ruido es enfermedad, ruido es escasez, ruido es un problema familiar, ruido es un problema con un hijo, con el esposo, ruido es aquello que te quiera desenfocar de lo que Dios te ha hablado y que puedas enfocarte nuevamente en la palabra que Él ha traído a tu vida, que escuches atentamente esa instrucción.
que escuches atentamente lo que Él te ha hablado y que no te distraigas, que no te desenfoques, porque lo que Él ha hablado, Él lo hará. Amén. Entonces, nosotros no nos vamos a afectar más por los ruidos externos, sino que vamos a enfocarnos en el sonido del cielo que nos está diciendo que su intervención a nuestro favor va a ocurrir, que lo que está destinado para nosotros va a ocurrir. Yo no sé lo que Dios ha hablado a tu vida, solo quiero dejarte con esta escritura, que escuches. Escucha atentamente la voz de Dios, que no escuches el ruido, que escuches el sonido del cielo a través de la palabra del Señor. Amén. Que puedas estar allí conectado con la fuente, que puedas estar allí conectado en la intimidad, como ocurrió el milagro de este hombre que dice en Marcos capítulo 7, como ocurrió en Decápolis, ocurrirá en nosotros en este tiempo. Hay un abrir, hay una apertura de puertas para cada uno de nosotros. Hay un abrir, hay una apertura, hay un éfata que va a ocurrir porque escuchamos atentamente la voz de Dios. Estoy declarando para ti en esta noche que va a haber una apertura. Va a haber una apertura de puertas. Va a ocurrir un éfata, va a ocurrir un abrir de una nueva temporada para ti, porque vas a comenzar a sintonizarte con ese éfata que viene del cielo para ti. Amén. Entonces, no coloques tu vista en el diagnóstico, coloca tu vista en lo que Él ha hablado, en la palabra. No escuches las voces contrarias, no escuches el ruido del mundo, no escuches lo que el enemigo susurra a tu mente, no escuches el problema, no escuches lo alto de la situación contraria que pueda estar viviendo. Escucha atentamente la voz de Dios y eso es lo que va a traer como resultado para ti lo que tú estás esperando. La solución está en Jesús y siempre estará en Jesús. Está en Jesús y siempre estará en Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Así que el antídoto para ser libres de toda hipoacusia espiritual es escuchar atentamente la voz de Dios, apartados con Él para estar en sintonía, en cronicidad con Él. El ayuno y la oración es indispensable. En Marcos capítulo 9 también se narra una historia en 14:29 de aquel espíritu que solo salió con oración y ayuno porque escucharon a Jesús hablar. Así que yo te invito realmente a que puedas tú sintonizar con la voz del cielo, con la voz del Padre, con la voz del Eterno, con la voz de Jesús, con la voz del Espíritu Santo. Y quiero dejarte ya para cerrar con Isaías 29, capítulo 18 y 19, que dice en la versión Dios habla hoy, habla Isaías 29, 18, 19. Dice así, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Qué hermosa palabra profética para nosotros en este tiempo también. En este tiempo, dice la Escritura, en aquel tiempo, es en este tiempo. Los sordos oirán las palabras del libro. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que todo aquel que ha padecido de alguna manera sordera espiritual en algún área de su vida, oirá las palabras del libro, oirá la palabra de Jehová, oirá y verá. Entonces crecerá en la alegría, porque muchas veces el gozo se va porque estamos escuchando cualquier voz menos la voz de Dios. Pero la escritura nos está diciendo en Isaías 29, 18 al 19, que creceremos en la alegría porque escucharemos las palabras del libro. El antídoto para la alegría está en escuchar las palabras del libro. Así que
Quiero dejarte con esta palabra en esta noche. Escucha, oye, guarda y acciona. Oye, guarda y acciona las palabras del libro para que entonces puedas tener alegría, gozo, restitución, restauración, sanidad. Yo creo que Dios va a intervenir a favor de alguien. Hay un milagro que Dios está gestando para alguien que está conectado en este momento. Hay un milagro que Dios está gestando. De manera inusual ocurrirá en el nombre del Señor. No como tú lo estás esperando, no como tú lo estás pensando. Es a través de algo inusual, algo fuera de lo común. Dios lo hará. Quédate con esta palabra en esta noche, medita en ella y escucha atentamente la voz del cielo. En el nombre de Jesús. Quiero orar para que esta palabra quede en cada corazón impregnada. En esta noche ocurra el éfata y se vaya toda hipoacusia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que está conectada en esta sala en esta noche, Señor. Padre, no ha sido por casualidad que tú has traído en esta noche esta palabra para esta plataforma de MIPI, Señor amado. Bendecimos la vida de la pastora Alejandra Cifuentes. Bendecimos a cada pastor, a cada líder, a cada persona que hace parte de esta hermosa familia de MIPI, Señor. Hoy oro, Padre amado, declarando, bendito Rey de Gloria, que esta palabra, cuando sea escuchada en diferido también, Padre amado, pueda producir un éfata, un abrir de puertas de todo aquello que estaba cerrado, de todo aquello que estaba sin respuesta, de todo aquello, Padre amado, que estaba estancado en las vidas. Hoy declaro que hay un éfata en cada vida, que hay un éfata que sucede en cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, que hay un abrir, que hay un ocurrir de milagros inusuales en las vidas, Padre amado. Bendito Rey de Gloria, mira aquella mujer que necesita un milagro creativo en la salud. Estamos declarando, Padre, estamos creyendo que hay un producir de milagros de manera inusual. Padre, en el nombre de Jesús, que tú conviertes, Señor amado, lo que no es en lo que es. Padre, que tú intervienes de manera sobrenatural contra todo diagnóstico médico, contra todo lo que el hombre ha declarado. Entramos en el nombre de Jesús a proclamar vida donde había muerte, contra todo diagnóstico médico. Padre, usted entra a obrar en sanidades, en señales, en milagros, en prodigios, por los méritos de Yeshua en el Calvario, por los méritos de Jesús en el madero. Padre, proclamamos sanidad y medicina sobre todo aquel que está necesitando en esta hora una intervención divina. Asimismo, Padre, sobre toda depresión, echamos fuera en el nombre de Jesús la depresión, la aflicción de espíritu, la congoja. Padre, la tristeza no forma parte de los hijos de Dios. Esto ha venido por no escuchar atentamente la voz de Dios, pero declaramos en el nombre de Jesús que se abren los oídos, Padre, de tu pueblo para escuchar atentamente la voz de Dios y venga la alegría y venga el gozo y venga, Padre amado, el fluir nuevamente a aquellos que lo están necesitando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada persona que está conectada en esta noche y bendigo a todo aquel que escuchará el mensaje en diferido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios